Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos estar en casa nuevamente, disfrutando de las bendiciones del Señor y dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder venir y compartir la palabra, también por el privilegio de haber limpiado el clima, ¿verdad? Para que nosotros estemos tranquilos, atesorando su palabra aquí en este lugar. Le voy a invitar a que se ponga de pie y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y versículo 13. Y los versos que vamos a leer son más que conocidos para nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vámonos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo 50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros. Repitamos de nuevo ese verso. Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de venir y sentarnos a escuchar tu palabra. Por el privilegio, Señor, que tenemos de estar en un lugar, Señor, en un país, en una ciudad donde podemos, Señor, proclamar a los cuatro vientos que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Rey, que a ti te debemos todo, Señor, lo que somos. Gracias, Señor, por ese privilegio. Nos sentimos honrados y bendecidos, Señor, porque tú no te cansas, Señor, de mostrar tu misericordia y tu favor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que limpies, Señor, los aires y que limpies, Señor, nuestros oídos y mi boca, Señor, para que pueda salir solo palabra buena, agradable y que venga de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el tema, como ya lo habrá descubierto en los dos versículos, es sal. Fíjese que a medida que nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, a medida que Él se revela a nosotros, nosotros tenemos que ir experimentando cambios. Nuestras actitudes tienen que ir tornándose, volviéndose cada vez mejor. Lo que antes era una acción de tinieblas, ahora viene a ser una acción de luz. Lo que antes era una actitud que favorecía a la carne, ahora tendría que ser una acción que favorezca al espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de recibir, de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Sería ilógico que usted y yo decidiéramos abrazar una salvación tan grande para quedarnos estancados en lo mismo o con lo mínimo. Es como aquellos estudiantes que están buscando siempre pegarle al 5, ¿verdad? Y siempre pegarle al 5. No, es que con el 5 yo me conformo porque esa es la nota con la que yo puedo pasar mi examen, con la que yo puedo aprobar esta materia. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Muchas veces nosotros nos quedamos en la vida cristiana siempre como queriéndole pegar al 5, hermano. Dando cambios, aceptando al Señor Jesús, recibiendo su palabra, pero siempre quedándonos ahí, ¿verdad? Como se dice allá afuera, con perfil bajo.
son de las personas que ni hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Pero ahí están. Pero ahí están. Y nosotros no hemos sido llamados a eso. Si con Cristo Jesús no solo tenemos la salvación, conseguimos también, alcanzamos la salvación de nuestra alma, alcanzamos la vida eterna, una vida eterna junto con nuestro Padre Celestial y con Cristo Jesús. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos en lo mínimo, ¿verdad? En lo mínimo, y en todas las áreas de la vida es lo mínimo. No, yo quiero una casa con lo mínimo. Yo quiero un trabajo que me paguen el mínimo. Creo que nadie va a decir eso, ¿verdad? Pero por lo menos caemos en un estado de conformismo. De conformismo. Y es ahí donde el Señor muchas veces se tiene que tomar acción sobre nuestras vidas, por lo menos sobre la mía. Cuando yo siento que me he acomodado, el Señor viene y me dice, ok, es hora de movernos, es hora de movernos. Así como en el desierto, me imagino yo que Israel ya estaba con sus tiendas acomodadas, las esposas, ¿verdad?, israelitas ya tenían su jardín bien cuidado, ya tenían su decoración bien hecha en sus tiendas, sus camas, los muebles, todo y todo y todo. Pero qué tal que cuando terminan de decorar su casa, el Señor les dice, es momento de levantar el tabernáculo, sigamos caminando. Entonces ese estado en el que ellos ya se sentían conformes, ya se sentían aliviados, tenían que volver, hermano. Y los que osaban quedarse, pues entonces dice que ya no tenían esa protección de columna de fuego en la noche y de sombra, ¿verdad?, nube en el día, para poderlos librar del calor. Entonces terminaban muriéndose en el desierto. Nosotros tenemos que ser de esa misma manera. Estar atentos a cuando el Señor quiere mover el tabernáculo, cuando el Señor quiere decir, ok, es hora de movernos, es hora de seguir adelante. Cuando Jesús vino a la tierra, su misión era revelarse a los suyos. Y eso todos lo tenemos claro, ¿verdad? La misión de Cristo Jesús era venir y revelarse a los suyos. Dice Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron les dio el derecho, la potestad, el regalo de ser hechos hijos de Dios. Entonces la misión de Él fue venir y revelarse Él al hombre. Cuando Jesús vino a la tierra, su misión era revelarse a los suyos. En muchas ocasiones vemos en sus enseñanzas que Él habla de sí mismo, diciendo, y yo escribí acá, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y durante 3 años y medio aproximadamente de su ministerio, Jesús viene y se revela al hombre y empieza a decirle, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él empieza a revelarse, hermano. Él empieza a revelarse primero a sus discípulos. A revelarles. No a decirles abiertamente quién era Él, pero sí a decirles, yo soy. Si usted ve, Jesús nunca habló de su esencia. Nunca habló de qué era Él, sino de quién era Él. ¿Cómo así? Él les dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, pero Jesús nunca les dijo abiertamente, yo soy hijo de Dios. Yo soy amor, por ejemplo, que es la esencia de Él. Amén. Eso tenían que irlo descubriendo a ellos a medida que tenían relación con el Maestro. Eso tenían que irlo descubriendo ellos a medida pasaban tiempo escuchando las enseñanzas de Jesús, a tal grado que llega el momento en el que los discípulos le dicen, le pregunta él a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy?
Bueno, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres un buen maestro, o que allá. Pero viene Jesús y les dice, ¿y ahora ustedes quién dicen que soy yo? Y viene Pedro y le dice, suelta la revelación. Nosotros, le dice, hemos reconocido y sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el libertador, que tú eres nuestro redentor. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Pero Jesús no lo vemos imponiendo su esencia, no. Eso requería que Pedro estuviera cerca de Jesús, que Juan estuviera cerca de Jesús, aun que Judas estuviera cerca de Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber primeramente tenemos que aceptar la revelación de Cristo en base a quién es, o eso nos revela en base a quién es. Él es el buen pastor. Él es el camino, la verdad. Él es la vida. Y poco a poco nosotros, al entrar en relación con Él, necesitamos ir descubriendo la esencia de lo que Él es. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que Él es, por ejemplo, Padre eterno, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. Entonces, eso ya es la esencia de lo que es el Señor, hermano. Si nosotros llegamos a ese entendimiento de saber a ciencia cierta que Él es amor, no nos preocuparíamos por nada más, hermano. Porque sabríamos que Él, con su amor, tiene preparado para nosotros cosas buenas, que tal vez en el momento nosotros no vemos el final, no vemos el resultado, pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios, su voluntad está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, Jesús vino a revelarse. ¿Quién era Él? Sus discípulos caminaron con Él para descubrir la esencia de lo que Él era. Pero Jesús no se queda solo ahí. Él empieza a decirle al hombre, no solo a revelarse Él, sino a darles a los hombres identidad. Identidad. Entonces, aparte de decirles yo soy, empieza a decirle ustedes son. ¿Para qué? Para darnos identidad. Y ahí usted y yo tenemos que prestar bien nuestros oídos. Porque el mundo se encarga, hermano, de decirnos que somos tal cosa, que somos tal otra. Mire, yo si le contara todo mi testimonio, bueno, desde pequeño, que tú no servís para nada, que cómo te van a entrar las matemáticas, que cómo te va a entrar tal cosa. Decidí entrar a la música. ¿Y para qué vas a estudiar música si vos nunca vas a aprender nada, que tal cosa, que la otra, que para qué vas a estudiar inglés, que por qué no sé qué? Pero mira, hermano, el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso, que ha ido, mire, haciéndole así, despejando el camino, a tal grado que todas esas cosas que el enemigo se propuso poner de tropiezo, poner de impedimentos, poner de trabas para impedir mi crecimiento espiritual, porque no vamos a hablar de lo material, aunque nos cubre con lo material. Pero usted y yo hemos sido llamados a dar una estatura, a crecer, a ser cristianos y crecer, hermano. Tener una estatura de fe, tener madurez en Cristo Jesús. Entonces, todas esas cosas que el enemigo ocupó para desarmar mi identidad, el Señor las fue poniendo cada una por una, las fue poniendo en su lugar. Claro, yo hubiera querido que todas, como un rompecabezas, ¿verdad? Que yo tirara las piezas y todas cayeran en su lugar de una sola vez.
Todos quisiéramos eso. Pero no, el Señor se toma su tiempo en decir, hoy voy a trabajar en mi hijo. ¿Qué? La orfandad. Y empieza, hermano, a pulir, y empieza a pulir, y empieza a forjar, y empieza a forjar. Fíjese que, ustedes ya lo saben, yo no tuve a nadie que estuviera conmigo para ayudarme como refuerzo en esas cosas. Por ejemplo, en el estudio, ¿sabe? La abuela me ponía a estudiar la Biblia, pero matemáticas, sociales, o sea, ya no llegaba hasta ahí. Entonces eso fue creando en mí como cierto grado de conformismo. No, quizás no voy a despegar en esto, ¿verdad? No voy a alcanzar tal y tal cosa. Pero hermano, el Señor se ocupó de ponerme, por ejemplo, buenos profesores, de ponerme buenos compañeros que al principio me ayudaban, hermano, a estudiar y mira, estudiar. A tal grado, hermano, que no salí con las mejores notas, pero salí mucho más de lo que yo había esperado, de lo que yo esperaba. Cuando empezó lo de la música, igual, trabas y trabas. Yo ya les he comentado, yo tuve que dibujar mi piano ahí en un cartón, así empezaba yo a escuchar los sonidos en mi mente, a poner las posiciones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no tenía un teclado, no tenía nada. Y muchas veces me dijeron, vos estás loco, que por qué estás haciendo eso, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el Señor, llegó el momento en el que sí, está bien. Hoy es el momento de aprender. Y empieza a pulir, y empieza a rodearme, hermano, de gente que me ayudó en esa pieza de rompecabezas, en donde la identidad que el enemigo quiso robarme, ahí está encajando, y todas esas cosas. ¿Qué le quiero decir con eso? El Señor no solo vino a traer revelación de lo que Él es, Él trae revelación para que nosotros descubramos quiénes somos en Él. Y entonces viene Jesús y les empieza a decir, por ejemplo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, pero ustedes son los pámpanos. ¿Y qué les estaba diciendo ahí? ¿Qué les estaba diciendo ahí a sus discípulos? ¿Qué les estaba diciendo ahí al pueblo? Lo que les estaba diciendo es, ustedes tienen una identidad, ustedes son los que van a llevar fruto, ustedes son los que van a llevar vida. Claro, les dice, o sea, separados de la vid no podemos hacer nada. Pero le dice, ustedes son pámpanos. Y usted y yo somos pámpanos, tenemos esa identidad de dar fruto, hermano. De dar fruto, y todavía el Señor les dice, mi Padre se goza en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Entonces el Señor viene y empieza a decirles, no, ustedes no están aquí bajo la opresión de tal imperio. Ustedes no están aquí porque quieren estar aquí, o están en esta situación porque quieren estar en esta situación, o esta situación es el fin. No, hermano. El pueblo de Egipto pasó 430 años, el pueblo de Israel. Pero hubieron muchos que retuvieron esa palabra, que retuvieron esa promesa, que esperaron la liberación de su opresión. ¿Por qué? Porque sabían que ellos no habían nacido para ser esclavos. De la misma manera, el Señor les empieza a decir, ustedes son, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Les dice, yo soy la luz del mundo, pero también ustedes son la luz del mundo.
Y una luz no se pone debajo de una mesa, debajo de un almud, se pone en lo alto para que alumbre toda la ciudad. ¿Qué le está diciendo? ¿O qué nos está diciendo el Señor? Nosotros también tenemos identidad en Él. Si nuestro Padre es luz, nosotros también tenemos que alumbrar, reflejar su gloria. No es nuestra. No es nuestra. Y en el momento en que nosotros decidamos apropiarnos de esa gloria, que es de Él, hermano, ahí nos apagamos. Ahí ya dejamos de funcionar como luz. Pero nosotros tenemos esa identidad, también tenemos luz. También tenemos que ser luz en las tinieblas. ¿Y qué significa ser luz? Bueno, lo primero que significa es despojarnos de todas las tinieblas, ¿verdad? Y qué bueno sería de que la luz de Cristo anulara todas las tinieblas o se fueran por completo, ¿no? Como nos enseñaba nuestro pastor un día, ¿verdad? Las tinieblas se repliegan, pero en las esquinas aún hay sombras que tenemos que cuidar, que no se salga, que la luz siempre esté encendida. Bueno, para entrar ya al tema, les dice, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y nosotros hemos escuchado muchas veces que las propiedades de la sal y que la sal sirve para preservar los alimentos, que la sal sirve ¿para qué? Para dar sabor, ¿verdad? Y eso es lo que leímos al principio en los 2 versos. La sal es buena, dice Marcos, ¿verdad? Lo que leímos. Pero si pierde su sabor, de nada sirve. Y lo que me llamó la atención fue de Marcos, que dice, tened sal, como dice, tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Dentro de la tecnología, pues está la ciencia, y me llegó un artículo donde hablaban acerca de la sal y cómo el cuerpo reacciona a la sal. Y fíjese qué interesante, que uno de las propiedades de la sal es que cuando alcanza las papilas gustativas, le da una sensación, le manda un mensaje al cerebro de que el cuerpo necesita líquidos. Entonces hicieron un experimento y empezaron a darle sal a la gente, sal. Y se dieron cuenta que cada vez que la gente comía sal, se las pasaba por las papilas gustativas, el cerebro generaba una ansiedad. Les daba sed, pues, en otras palabras. Les daba sed. Y era una de las propiedades de la sal, porque entonces, ¿a qué venía el artículo? Decía, entonces, si usted quiere sacarle ventaja a su dieta, coma un poco de sal, porque entonces eso le va a dar la sensación de que ha comido mucho porque tiene sed. Imagínense hasta dónde, y unas par de cosas más. Lo que me llamó la atención es de que la sal tiene esa propiedad de producir sed, Y el Señor Jesús les está diciendo ahí en Marcos 9:50 que entre vosotros no falte la sal. No falte la sal. Y el Señor me decía, muchas veces hemos dejado nosotros de tener sal entre nosotros. Ya no producimos sed. Ya no producimos sed por la palabra del Señor. Ya no producimos sed por tener fe, hermano, por creerle a Dios, por esperar en Él cosas buenas y cosas mejores según su voluntad. Entonces ahí me llevaba el Señor. Sí, está bien, somos la sal de esta tierra, le damos sabor y qué bueno, algunos hasta nos sentimos pollones, ¿verdad? Cuando nos dicen eso, porque si yo soy la sal del trabajo, hermano, yo le pongo el sabor ahí, que no sé qué. Sí, pero ¿y qué más? En el trabajo usted está dejando a la gente con sed. Está hablando del Señor, está hablando la palabra del Señor.
En algún consejo que le piden, usted mete ahí la cuña del mensaje del Señor. Para que la gente se quede con esa hambre y con esa sed, porque otra de las propiedades que da la sal es que da hambre. Miren qué tremendo, yo me quedé, wow, qué tremendo. Entonces comer muchas cosas saladas también va a ser, mire, que comamos más. Esa es sabiduría para que usted y yo tengamos estrategia. Un poco de sal nos va a dar la sensación de que estamos llenos, pero mucha sal nos va a hacer comer más. Pero el asunto es que produce hambre y sed. Hambre y sed. ¿Qué estamos produciendo nosotros, hermano? ¿Qué estamos produciendo nosotros? Mire, yo tuve la bendición, volviendo a mi época, cuando era niño, yo tuve la bendición de tener a mi lado una mujer que provocó en mí esa sed y hambre por la palabra, hermano. Aunque sea a la fuerza, aunque sea en ese momento yo no lo entendía. Para mí muchas veces era un castigo. Para mí era prohibido dejar de ir a la iglesia, hermano. Podía tener exámenes al siguiente día, podía estar hasta aquí de tareas, de actividades, de lo que fuera. A las 3 de la tarde yo estaba cenando, hermano. A las 3 de la tarde. ¿Se imagina? A las 6 de la tarde yo quería volver a cenar. ¿Pero por qué? Porque el famoso bus llegaba a las 5 de la tarde, hermano. Y no nos podíamos tardar más. Hermano, quedarnos, una vez nos dejó el bus y yo, ay, qué bueno que nos dejó el bus. Nos vamos a ir en la camioneta. Y nos fuimos en el microbús, hermano, hasta allá. Así era la cosa en iglesia, en la casa. Así era la cosa en la casa. Ay, hermano, que yo iba a decir, mire, ay, mi estómago está un poco aflojado, ¿verdad? Nada, ya el Señor lo va a curar, vámonos. Ay, hermano, que no me duele la cabeza. Ay, ya el Señor lo va a sanar. Hermano, no había escapatoria. No había para dónde hacerse. No había para dónde hacerse. Pero eso fue provocando en mí sed, hambre y sed, hambre y sed. Y usted y yo hemos sido llamados a hacer sal, pero esa sal no solo que dé sabor, sino que deje esa sensación, hermano, en los que nos rodean. Esa sensación de ser sal. De que tenemos algo en nosotros, pero no solo que nos cause orgullo, si cabe la palabra, o que nos haga sentirnos más que los demás. No solo se trata de eso, sino que provoquemos, hermano, hambre y sed en los que nos rodean. Pero es esa hambre y esa sed. Bueno, en la palabra tenemos ejemplos de gente que produjo sed y hambre. Josué y Caleb. Números 14, versículo 30. Estos versos no se los di a los hermanos. Pero Josué y Caleb vienen y van a reconocer la tierra junto con otros 10 príncipes de Israel, hermano. No eran cualquier cosa. Eran gente que tenían un puesto, un rango, un estatus, y se esperaba que ellos tuvieran una visión diferente a la del pueblo, o por lo menos a la del común del pueblo. Pero ¿qué sucede? Estos 10 príncipes vienen y dicen, la tierra sí es buena, pero está difícil. La tierra sí fluye leche y miel, así como lo dijo Dios, pero la gente que vive ahí no van a hacer pedazos. Y entonces vienen y desalientan al pueblo, desaniman al pueblo, hermano. Pero Josué y Caleb vienen y se paran y le dicen, no, vamos, subamos, el Señor está con nosotros, el Señor va a ir delante de nosotros, vamos, sí es cierto, ellos son grandes, pero más grande es el que está con nosotros.
Pero total, que esa gente no les hace caso. Y vemos el versículo 30, de cierto, hablando Dios, que vosotros no entraréis a la tierra en la cual juré estableceros. Eso le está diciendo al pueblo, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Cuál fue la diferencia en estos? Bueno, de Caleb nos dice ese pasaje que en él había un espíritu diferente, dice la palabra. Pero ¿qué sucede? Que esta gente provocó o quería provocar en el pueblo hambre y sed. ¿De qué? Puse yo acá. Josué y Caleb querían ser esa sal que produjeran hambre y sed de fe. De fe, porque a los otros 10 lo que les faltó fue fe. Josué y Caleb vienen y empiezan a echar esa sal, ¿verdad? Y decirles, no, nosotros podemos a querer producir esa hambre y sed de fe, hermano. Y nosotros, entre nosotros, dice Marcos, dice Jesús en el Evangelio de Marcos, tiene que haber esa sal. Qué feo es juntarse con alguien, hermano, que solo hable cosas negativas. Y más aún que hable cosas pesimistas, ¿verdad? Porque ¿qué habla cosas negativas? Bueno, habla a la ligera. Y aún hasta nosotros podemos decir algo negativo a la ligera. Pero el Señor viene rapidito, ¿verdad? Componemos, no Señor, perdónanos, ¿verdad? Y esto. Pero una persona pesimista es porque ya le ha dado vueltas y vueltas y vueltas y ya está tan encerrada en su mente, en su pensamiento, que él ya no ve otra opción. Él ya no ve otra salida. O sea, su destino es fatal. Ese es el pesimista. Y qué feo tratar con gente así, hermano. Miren el trabajo. A veces nosotros decimos, mire, hay una opción para hacer esto, tal y tal cosa. Pero siempre hay alguien, ¿verdad?, que sale, no, pero es que eso no se va a poder. Pero es que eso está muy caro. Pero es que eso no sé, que ni siquiera lo hemos intentado, lo hemos probado, hermano. Estaban como estos 10 príncipes, que en lugar de tener fe, ni siquiera habían probado entrar, hermano. Y ya se veían como cucarachas. Ni siquiera habían intentado. Pero el Señor quiere que provoquemos entre nosotros esa hambre y sed por tener fe, por creerle al Señor. Por creerle al Señor. Lo que sucede es que nosotros mismos hemos caído en tal adormecimiento que aún los milagros de nuestros hermanos nos caen mal, hermano. Que aún ver que el Señor prospera a alguien, a mí ¿por qué no? Como que fuéramos niños, ¿verdad? Pero no, hermano, tenemos que tener esa sal entre nosotros de producir hambre y sed. ¿De qué? De fe, de creerle al Señor. Si el Señor ha hecho maravillas conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted? Si el Señor me ha sostenido, me ha sustentado, ¿cómo no lo va a hacer con usted? Si el Señor, hermano, me ha puesto para aconsejar a ingenieros, para aconsejar a licenciados, hermano, yo iba a decir siendo nada, pero no soy, sí soy. Pero son cosas que solo el Señor puede hacer, hermano. Hay gente que se molesta porque dice, pero es que Él no debería estar ahí. Sí, la verdad no debería estar ahí, pero no es por mérito, es por la gracia y la misericordia del Señor. No es del que quiere ni del que corre, es del que Él tiene misericordia. Pero es esa hambre y sed, hermano. ¿A quién más? La samaritana, ¿verdad? Juan capítulo 4 y versículo 42. Esta mujer, mire, el Señor Jesús le echó un gran terrón de sal, ¿verdad? Hasta el grado que esta mujer no podía quedarse solo con esa revelación que el Señor le dio. Según ella, todo estaba perdido para ella. Venir de fracaso en fracaso, venir de situación en situación, hermano, y encontrarse con el maestro que le abriera los ojos. Mira, esta mujer
El Señor la impactó tanto que ella de una vez empezó a hacer sal, hermano. Y regresa a Samaria y empieza a decirles, miren, me encontré con un hombre. Yo al principio creía que era profeta, pero ¿no será que este es el Mesías? ¿No será que es el prometido? Y empieza, hermano, a provocar esa sed, esa hambre por conocer al Maestro. Y dice el versículo 42, después de que los hombres llegaron, los samaritanos, y fueron a ver a Jesús, le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Entonces provocó hambre y sed con su sal. ¿Hambre y sed de qué? De conocer al Maestro, de conocer al Señor, hermano. Pero ¿cómo esta mujer pudo provocar eso? Porque vieron los hombres su cambio de actitud. Porque vieron algo, tuvieron que ver, hermano. Esta gente que la rodeaba. Pero esta mujer inmediatamente empezó a hacer luz y empezó a hacer sal. Y empezó a provocar esa sed y esa hambre por conocer al Maestro. Y entre nosotros tenemos que provocar eso mismo, hermano, porque tristemente muchas veces a nosotros se nos apaga esa sed y esa hambre de conocer al Señor. Muchas veces creemos de que ya lo conocemos todo. No, yo sé cómo es Dios, hermano. No, sí, yo sé que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Pero hay una pasividad, un adormecimiento, hermano. Y entre nosotros tenemos que hacer esa sal y venir y mostrar al Maestro y decirles, no es así. Aún hay esperanza, hermano. Aún hay esperanza para nosotros. Él ha prometido que si amamos su palabra, que si la atesoramos, Él va a transformarnos, Él va a liberarnos. Pero entonces viene esta mujer y esa liberación no se quiso quedar solo ella. Viene y empieza a hacer sal, hermano. De tal manera que ahora la gente llega donde ella, regresan y le dicen, ya no creemos solo por lo que tú dices. Hemos experimentado la bondad del Señor. Dice uno de los salmos, ven y prueba y gusta la bondad del Señor. Cuán bueno es Él. Y dice el Salmo 34, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es de deleitarnos, hermano, de tener esa sal en nosotros que provoque hambre y sed. Algo está pasando en fulano, ya no lo veo que se enoje. La hermana, mira, hoy la hermana ya me saluda cada vez que vengo a la iglesia. Algo tiene que haber de diferente, hermano. Y son esos pequeños cambios, esas pequeñas acciones que van a provocar grandes cambios. El Señor me ha permitido estar renovando algunos estudios acerca de la programación en informática. Y fíjese qué tremendo, que una palabra mal escrita puede hacer que todo un código no funcione. Me decía el Señor, esas cosas pequeñas, ¿cómo lo dice Él en su lenguaje, en la palabra del Señor? Las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras pueden echar a perder el viñedo. Las pequeñas zorras. Y aún si le damos vuelta, los cambios, por pequeños que sean, dice Proverbios, que la luz o la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y vamos a ver una persona más que fue sal que produjo hambre y sed. Natanael. Esto está en Juan, ya no puede escribir la cita.
pero debe de estar por Juan capítulo 1. Resulta que Jesús empieza a convocar a sus discípulos, ¿verdad? Empieza a llamarlos. Pero hay un discípulo llamado Felipe que tiene su amigo por ahí. Y al encontrarse con Jesús viene y le dice: hemos encontrado maestro, hemos encontrado al Mesías. Y entonces viene este hombre, Natanael, y le dice: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? ¿Cuándo ha salido algo bueno de ese lugar? Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahí está. Y entonces Felipe viene y provoca sed en su amigo. Pero sed ¿por qué? Sed por la palabra, hermano, porque Natanael era un hombre que se conocía bien. Y Natanael le dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y ve. ¿Qué provocó Felipe en su amigo? Provocó una sed y una hambre por la palabra, hermano. Le echó sal a la palabra del Señor, al conocimiento que tenía Natanael, muy bueno, conociendo la Torá, conociendo a esto, conociendo lo otro, conociendo los profetas, conociendo los salmos, conociendo a Moisés. Pero viene Felipe y le echa sal, hermano, y le provoca hambre y sed. Y le dice: yo sé que eres bueno para estudiar la palabra, pero hay algo más. La sed y el hambre por la palabra del Señor, por encontrarnos con Él a través de su palabra, hermano. Y eso es lo que el enemigo ha querido destruir, y hoy más que nunca es lo que Él quiere destruir, que usted y yo estemos enfocados en descubrir quién es nuestro maestro, quién es nuestro amado. Mire, usted y yo, nuestro fin es estar en las bodas del Cordero. ¿O usted espera otra cosa? No, yo no me quiero quedar, como decía un corito: yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. No, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Sí, los coritos de la abuela, del himnario. Yo no me quiero quedar. Mi esperanza es estar sentado en las bodas del Cordero. Y eso debería de ser la esperanza de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Tener esa expectativa, hermano. Pero ya me acordé por qué le dije eso. Estaba haciendo tiempo para acordarme. Porque usted y yo queremos estar en las bodas del Cordero, pero no vamos a estar solo sentaditos. Usted y yo vamos a ser quien nos vamos a casar con Él. Pero hay un problema: que las cartas de amor que Él ha dejado están aquí escritas, y usted y yo necesitamos saber cómo es Él. Necesitamos saber cómo es, qué es lo que le gusta. ¿Cómo le gusta a Él que yo me comporte? ¿Cómo le gusta a Él que sean mis pensamientos? ¿Cómo le gusta a Él que yo le adore, pues? Pero si no leemos lo que el esposo, lo que el novio espera con la quien se va a casar, hermano, ahí estamos, nos hace falta mucho. Usted y yo tenemos que estar atentos. Por eso el enemigo, mire, como se lo decía, es tan fino para meter distractores. En cosas tan triviales, hermano, como buscar un par de zapatos. Eso ya abrió una gran puerta para que el enemigo meta de todo.
Y ahí pasa usted, mire, 1, 2 horas viendo zapatos de estilos, colores, tamaños y nada. En lugar de estar leyendo la palabra del Señor, ahí pasa viendo y viendo y viendo. Y si todavía le meten un video de mira fulanita con fulanito y que no sé qué. Hermano, pasa 2 horas ahí. Pasamos porque yo ya en el trabajo me he puesto ahí. Y a los 5 minutos, no Señor, ¿qué estoy haciendo? Y no viendo la farándula, hermano, viendo otras cosas, pero no enfocado en lo que tengo que estar. No enfocado en lo que tenemos que estar. Pero tenemos que provocar esa hambre y esa sed, hermano, por la palabra. Esos 3 personajes aún podríamos hablar de más. Pero son los que el Señor nos quería poner de ejemplos en esta tarde. Usted y yo hemos sido llamados a ser sal. Y Él les dice que entre ustedes haya siempre sal. Esa sal que provoque hambre y sed. Y con eso van a estar en paz entre ustedes, les dice. Y estad en paz entre ustedes. Colosenses, capítulo 4 y versículo 6. Dice Pablo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Ahora lo estamos leyendo con ojos nuevos, ¿verdad? Que sea sazonada con sal, que provoquemos en quien nos oye hambre y sed, hermano, de tener fe, de que quieran conocer a nuestro Maestro, de tener hambre y sed por la palabra, de que cada quien que nos escuche quede con ese saborcito. Y aún entre nosotros, recuperar entre nosotros mismos, hermano, esa hambre y sed. Y dice el famoso Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice? Porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Saciados. El Señor no nos va a dejar con hambre. El Señor no nos va a dejar con sed. El Señor nos va a dar y nos va a dar, y como mientras más nosotros comamos, más hambre nos da, y mientras más bebamos, más sed nos da. Esto funciona a la inversa, ¿verdad? De lo físico, de lo material. Mientras más comemos, más hambre nos da. Usted y yo, si nos comemos 3 pupusas, como una persona normal, ¿verdad? Ya estamos llenos. Pero en el Señor es diferente. Si usted se come un buen pedazo de la palabra del Señor, eso le va a provocar más hambre y más hambre y más sed y más sed. Ese es el propósito del Señor, de ser sal entre nosotros. Que podamos despertar, hermanos. Que podamos despertar. Si usted me mira ahí que yo vengo un poco ya insípido, ¿verdad? Écheme sal. Pero no en el sentido del mundo, ¿verdad? No. Dígame, hermano, ¿qué le pasa? Usted dijo que tenía que hacer sal, sí, le voy a decir ya. Y entonces yo también le voy a decir a usted, porque usted me está dando la oportunidad también, ¿verdad? Pero seamos sal, hermano, entre nosotros. Una de las traducciones dice, si la sal pierde su fuerza, si la sal pierde su intensidad, ¿cómo la volvemos otra vez? En lo físico, el mineral ya no se puede. Perdió la salinidad, ya no sirve para nada. Pero gracias al Señor, hermano, que en lo espiritual usted y yo sí tenemos salvación. El Señor sí nos puede volver a que retomemos esa fuerza, a que retomemos esa sal, a que retornemos otra vez a ese sabor de la sal. Y gracias a Dios por eso. Y para eso estamos aquí, para decirle al Señor, Señor, devuélveme la salinidad. Tal vez mi sal estaba siendo un poquito insípida, pero que tu palabra vuelva a llenarme. Que vuelva a llenarme de fe.
para no ver las cosas simples, ¿verdad? Insípidas. Qué feo una comida insípida, hermano. Un día de estos me atreví a hacer arroz y con eso termino. Y me quedó bien, esponjadito y toda la cosa. Pero la sal, hermano, le faltó. Entonces, se veía bien y le tomé fotos y lo emplaté bien, ¿verdad? O sea, me puse en un plato bien bonito. Pero hacía falta eso. Hacía falta eso. Nuestra vida en exterior puede ser como ese arroz, bien bonito, bien esponjadito, bien blanquito, como a mí me gusta, sin cebolla, que no me oiga el pastor. Pero me la como. Cuando lleva me la como. Pero así, arroz blanco, ese es mi preferido. Externamente muy bien, pero al probarlo le falta. Le falta. ¿Y sabe qué? Aunque después le quise echar a ese, ya no fue lo mismo, hermano. Ya tenía que haberse cocinado con todos los ingredientes. Así es que usted y yo, mire, sí o sí dejémonos cocinar con todos los ingredientes para que cuando salga el plato que el Señor diga, hoy sí quiero usar a fulanito, que ese arroz salga bien esponjadito, bien reventadito, bien suelto, y que cuando se dé la cucharada, sí, quedó bien este arroz, quedó bien. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, vuélvenos a ese primer amor, Señor, en donde teníamos hambre, Señor, y sed de ti, sed por tu palabra, sed por tus milagros, sed, Señor, de ser impacto en los que nos rodean. Señor, ayúdanos a ir paso a paso recuperando nuestra posición, Señor, nuestra identidad en ti, para que podamos, Señor, verdaderamente ser esa sal, Señor, que produzca, que provoque en los que nos rodean, Señor, esa hambre y sed, Señor, por más de ti. Padre, nos disponemos y nos ponemos, Señor, en tus manos, en tu voluntad, para que tú, Señor, puedas obrar sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todas las áreas, Señor, donde nos movamos. Que podamos ser esa luz verdaderamente, Señor, y esa sal que provoque hambre y sed de ti, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Yo te doy gracias porque has hablado a mi vida, porque tu mensaje fue claro, Señor, en mi vida. Ayúdame, Señor, a volver a recuperar, Señor, esa sal, esa intensidad, ese sabor, Señor, para poder estar bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, también por la oportunidad que nos das de extender nuestras manos, Señor, con agradecimiento por tus bondades, por tu misericordia. Señor, declaramos que sobre esta casa, Señor, no habrá falta de ningún bien, ni espiritual, ni físico, ni material, ni económico. Padre, que esta casa siga siendo, Señor, un santuario, un lugar terrible. Que siga siendo, Señor, un lugar donde tu bendición fluya en todas las áreas, Señor, integralmente. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.